Sin embargo, aquí te hemos raptado, por supuesto que para escucharte, para ver cómo analizas el fútbol, te seguimos habitualmente en el larguero, en el carrusel deportivo, pero estás muy vinculado al fútbol de bronce, estás muy vinculado, ya menos imagino que por la agenda, al Sabadell, donde llegaste a ser incluso directivo. Sí. eh, y seguro que tienes tiempo en tus ratitos, aunque sea para ver los resultados y para seguir la primera federación. Sí, de hecho, hasta la temporada pasada habíamos estado los 3 años de existencia de la categoría en Primera Federación, o sea que la tenía muy, muy trillada. Este año no, desgraciadamente estamos en Segunda Ref, que vosotros también la conocisteis. Me parece increíble que la conocierais, porque por la dimensión social del Real Murcia, pues ahora mismo pensar que estuvisteis en esa categoría, pues bueno, la verdad es que impresiona. Pero bueno, también el Hércules estuvo, ¿no? Es decir, al final nadie está a salvo de poder caer en ese cuarto nivel, pero sí, la Primera Federación la conozco, este año la sigo menos. La dimensión social de los equipos y las categorías. Algo que cada vez pasa más en el fútbol. Hace un par de semanas dijo Lucas Pérez en el larguero en la situación de estrés, depresión y de ansiedad que llegaron a vivir en el Deportivo de La Coruña en Primera Federación en los primeros meses de campeonato, donde llegaron a estar en descenso, pese a que luego terminaron ascendiendo. Qué difícil debe de ser eso para un equipo de mucha envergadura, de masa social, de presión y de necesidad deportiva, ¿no? Total, yo creo que es un factor que marca diferencias en estos niveles, porque al final hay mucha más diferencia de presión que diferencia de calidad. Es decir, al final el jugador del Real Murcia tiene mucha más presión que el jugador del... Bueno, no está en el mismo grupo, pero yo el grupo que conozco, por ejemplo, Arenteiro, Tarazona, son equipos que lo están haciendo bien, no tienen ninguna presión y al final el Real Murcia tiene mucha más presión que ellos, pero no tiene tanta diferencia de calidad con respecto a ellos. O sea, al final son jugadores del tercer nivel y no hay una diferencia tan abismal como sí existe la diferencia abismal de presión, de exigencia. Y además que son jugadores no acostumbrados a la presión muchas veces, ¿no? Porque si el Real Murcia firma un jugador de un equipo de esa misma categoría que lo ha hecho muy bien en esa categoría, pero al que van a ver de normal 1.500 personas, luego lo pones en la nueva condomina y bueno, pues evidentemente eso pesa, no es un jugador acostumbrado a eso, ¿no? Luego habrá excepciones, habrá gente que se adapte mejor, gente que tenga la personalidad para soportarlo, pero son factores que están ahí, que si analizas están permanentemente ahí. Por ejemplo, Segunda División Española, ¿por qué el Real Zaragoza no sube nunca? Pues yo creo que el Real Zaragoza tiene una exigencia propia de la dimensión social, de lo grande que es la ciudad, de lo poderosa que es la ciudad, de la historia que tiene el club, que ha ganado una competición europea, y eso pesa. Y en cambio este año vemos que el Mirandés y el Huesca están arriba y no tienen esa presión, y eso juega a su favor, ¿no? Más allá de la calidad que tengan, de lo bien entrenados que estén, pero bueno, es un factor que juega a favor de estos y en contra de equipos como el Real Zaragoza, por ejemplo, y imagino que al Real Murcia pues le pasa similar. Sí, ¿de verdad crees que al Murcia le puede pasar, no? No, Eso no es lo lo... sé, no conozco tanto al equipo, ¿no? Pero creo que es un factor que se repite. Sí. Evidentemente que sí. Desde fuera no sé cuál es tu impresión de un equipo que siempre, en las últimas 2 temporadas se ha quedado al borde del playoff, que este año ha hecho una apuesta muy fuerte, que su dueño, Felipe Moreno, ha puesto más de 20 millones en las últimas 2 temporadas que ha puesto, que ha eliminado la deuda institucional, que lleva lastrando al equipo pimentonero, pero que se le resiste, como decías, por la presión, por querer subir nombres muy hechos de jugadores muy importantes. Te hablaba también antes de empezar de Pedro León, que no está teniendo mucha repercusión esta temporada en lo deportivo. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves desde fuera, la percepción que te da? Bueno, es una percepción, obviamente, sin tener un conocimiento profundo de la temporada, ni de los equipos, más allá de los jugadores que conozco y de ver las dinámicas. Pues la sensación que tengo es que evidentemente el Real Murcia está ahí con Ceuta, Antequera e Ibiza. Al Ibiza lo conozco más porque hay un par de jugadores, bueno, hay más, hay 4 o 5 exjugadores del Sabadell en el Ibiza. El director deportivo que empezó la temporada lo conozco personalmente y hablo bastante con él, o sea que al Ibiza lo conozco bien, pero
pero al resto de equipos los conozco menos. Entonces, bueno, no me voy a mojar porque sería jugar a ciegas, ¿no? Pero bueno... Pero déjame que te la tire. ¿Cómo ves al Real Murcia o al Ibiza en este caso para ascender? Bueno, yo creo que el Ibiza ha hecho un equipo para ascender, pero imagino el Real Murcia también ha hecho un equipo para ascender. Entonces, el entrenador tiene experiencia, el del Ibiza también, pero el entrenador del Real Murcia ya ha subido, ya sabe lo que es esta categoría y ascender a segunda. Lo que pasa que ha subido en un contexto muy diferente, ¿no? Creo que no se puede comparar Alcorcón con Murcia. Pero bueno, ha estado en Tenerife, que sí es más comparable a Murcia. O sea, Tenerife es un lugar que tiene presión y tiene dimensión social. Por lo tanto, no se puede decir que Fran solo conozca el contexto de Alcorcón, ¿no? Conoce el contexto de Tenerife y seguro que está preparado para soportarlo. Pero bueno, cuando pasan muchos entrenadores y no se consigue es porque no es fácil. No es fácil y lo han intentado varios y entrenadores muy buenos. Y no es fácil. Absolutamente que sí. Bueno, estás en la capital del Segura en este miércoles. Hablamos de literatura, hablamos de tu último libro. Analizabas de pasada al inicio que querías hablar de otros temas o contarle a la gente otros temas más allá de lo deportivo. ¿Cómo crees que ha avanzado el autor Axel Torres a lo largo de sus libros? Bueno, que seguramente en la manera de escribir mucho más maduro ahora. Yo diría que con menos artificios, menos obsesión por hacer frases bonitas y molonas y sobre todo con una obsesión por ser comprendido, porque el mensaje llegue, porque el mensaje sea claro, porque la lectura sea amena y sencilla, sin olvidar que evidentemente estamos intentando crear algo que tenga... bueno, pues su empaque desde un punto de vista literario, pero sin volvernos locos con eso. Y luego, pues las temáticas también han evolucionado. O sea, mi primer libro es un libro casi de contar cómo un chico enamorado del periodismo y del fútbol consigue dedicarse al periodismo y al fútbol. Y este cuarto, pues es un libro que aborda una cuestión mucho más compleja y mucho más lejana y que tiene mucho menos que ver conmigo. Es verdad que también hay detalles de mi vida personal en este libro, pero no es lo principal. Este libro va de los Balcanes, de su fútbol, de cómo su sociedad influye en su fútbol y de cómo a partir del fútbol intentamos entender esa sociedad. Vamos a charlar esta tarde en la Biblioteca Regional. Vas a estar acompañado con Sergio Vázquez, periodista, compañero, amigo de esta casa, con el que tengo el gusto de compartir tiempo y me lo paso genial cada vez que hablo con él, que hoy nos ha excusado, no podía estar aquí, pero ha querido dejar un mensaje para recomendarle a la gente que venga a pasarse luego. Hola Victorio, hola Axel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, es una pena no poder estar ahí con vosotros, pero bueno, me reservo para lo que se viene esta tarde, que será eso, una charla con Axel. Hablaremos un poco de sus 4 libros, con especial atención al último, a Crónicas Balcánicas y a esa literatura de viajes que él siempre también conjuga, pero bueno, al final ya sabéis cómo va esto, la literatura y sus libros siempre nos van a dar seguro que hablar de otros temas interesantes que subyacen un poco en el libro, también un poco de él, que se abre bastante en todos estos libros. Así que nada, con muchas ganas de esa charla, me apetece mucho. Ya sabéis, tú también, Victorio, que yo soy de Barcelona, aunque ahora esté viviendo más cerquita de aquí, y será una gran oportunidad pues para ver a Axel, para charlar con él. Y animo a la gente a que venga, por supuesto, para conocer de cerca un referente en el mundo del periodismo y la comunicación que seguro que no decepcionará. Un abrazo. Por alusiones. Bueno, pues agradecido por el mensaje y lo ha vendido muy bien, ¿no? O sea que esperemos que la gente se acerque porque la verdad es que en redes lo he puesto y solo me llegan mensajes de gente, ¡joder, me encantaría ir, pero trabajo esta tarde! O sea, eso me ha desanimado un poco. O sea, que la gente se acerque porque va a haber sitio, seguro que hay sitio. Bueno, en cualquier caso, el caso de Sergio Vázquez, de nuestra profesión, es el caso que por desgracia nos toca vivir mucho, ¿no? De cambiar
en general, me refiero, cambiar de empresas, cambiar de localizaciones. No es fácil, ¿no? El mundo del periodismo deportivo. ¿Cómo te lo has encontrado a lo largo de estos años? Bueno, Sergio tomó una decisión muy valiente, que es dejar una empresa en la que tenía un sueldo fijo y entendiendo que no le llenaba lo que hacía, porque lo que hacía no era especialmente creativo. Al final estaba en la redacción y bueno, pues tenía que hacer piezas para quien no esté en nuestro mundo y no lo entienda, pues muchas veces es buscar imágenes, editar esas imágenes, cortarlas, enviarlas, y eso tiene poco de creativo, ¿no? Bueno, evidentemente se puede hacer mejor o peor, pero no es mucha gente que sueña con dedicarse a esto. Cuando hace ese tipo de trabajo, no estoy hablando por él, hablo en general, pues siente que no llena su vocación de comunicadora, ¿no? Que al final está haciendo un trabajo muy mecánico. Y él decidió lanzarse a intentar escribir, que es lo que le gustaba y lo que le gusta. Escribió un libro para Panenka, un muy buen libro, Moneda al aire, y bueno, y colaborar con medios, pero ya desde fuera. Y la vida del autónomo pues es una vida complicada, porque tienes que ir, pues a veces te quieren de varios sitios y otras veces no te quiere nadie. Y en pandemia, por ejemplo, pues los autónomos vivieron una situación muy difícil, ¿no? Entonces, pues bueno, mi admiración porque tomó una decisión difícil que no todo el mundo toma, ¿no? Es una decisión que la piensas, pero yo creo que lanzarte al vacío de tomarla no es sencilla. Y bueno, es seguramente una historia bastante significativa de cómo funcionan los medios. No es un caso único. Quizá en la manera de resolverlo no es tan común, pero sí que explica casos que se dan, ¿no? Y que al final mucha gente entra en esta profesión pensando que va a ser muy bonita y bueno, pues tiene desengaños como muchas otras, pero bueno, al final pues hay de todo. Hay gente que consigue trabajar en lo que le gusta y gente que tiene que hacer cosas que no le gustan tanto. Somos unos afortunados, claro que sí. En tu carrera, a lo largo, y que se me entienda, desde programas más indies en tus inicios, los sábados por la mañana, hasta la actualidad en la tele, en el Carrusel, en el Larguero anoche, hablando de partidos internacionales. ¿Dónde se encuentra más cómodo Axel Torres en la actualidad? ¿Le gusta estar más oliendo césped a pie de campo, viviendo los partidos en directo? ¿Le gusta más el ambiente de la radio? Cuéntame. Yo ahora mismo estoy muy bien. Disfruto haciendo los partidos de la Liga. Hay quien puede pensar que son partidos que se alejan un poco de mi esencia original, pero al final es la manera de ir a los campos, a los mejores campos de España, de retransmitir en el canal principal que da la competición principal del país, de hacerlo con el narrador más histórico que hemos tenido aquí, que es Carlos Martínez, en los últimos 30 años. Y por lo tanto esto es muy disfrutable, es muy, muy disfrutable. La radio es el medio en el que empecé, siempre le tendré un cariño especial. Obviamente cuando yo dejé Marcador Internacional sabía que no iba a hacer nunca un programa tan propio, que nunca podría hacer un producto en radio, ni en televisión, ni en ningún sitio que se pareciera tanto a mi ideal de programa. Eso ya lo sabía cuando lo dejé. Y bueno, pues evidentemente es una etapa muy bonita en mi vida, pero que también me absorbía una barbaridad y bueno, pues en su momento pues vi que no podía sostener ese nivel de intensidad y tomé esa decisión y la verdad es que no me arrepiento de haberla tomado porque no he tenido nunca ningún momento de pensar ahora me gustaría volver a hacer Marcador Internacional. No, es una etapa que ya se acabó y que la entendí acabada. Muy bien. Bueno, pues nos encantará estar esta tarde pendientes en la Biblioteca Regional con tu charla. A ver si ojalá tenga suerte el Murcia pronto, puede subir al fútbol profesional.
y algún día te invitamos a que vengas a la tertulia del Real Murcia, que aquí nos ponemos contentos. No sé si hay tanto roce como el cariño que te tienes tú con Antonio Romero en las tertulias de la noche, pero sí que tenemos ahí algunos roces también curiosos. Que es un gusto tenerte por aquí, en tu casa, en la cadena SER, y bueno, que te trate muy bien el público, seguro que sí. Espero que sí. Que toda la gente que nos está escuchando y no tiene plan para esta tarde, que se anime a venir a la biblioteca regional. Un abrazo a todos. Gracias.